Buenos días, alegría. Empezamos nuestra aventura. Hoy vamos a ir al camino de los 1000 toris. Sí, vamos a ir a Fushimi Inari Taisha. El plan era empezar hace una hora, pero híjole, Se complicó, miren, ahí está el motivo. Ya llegó el tren. Oh no. Empiecen a contarles, son 10,000 en total. No puedo creer que hoy lo esté viendo con mis ojos. Es un santuario sintoísta del siglo VIII. Tiene como 1300 años. Es la famosa anguila, el unagi. Vamos a probar. Imagínense que te dieran un shot de tequila por 13 pesos. Me voy a poner un kimono en Japón. Todo ese templo, en su construcción no se utilizó ni un solo clavo. Amigos, pues bienvenidos al santuario Fushimi Inari Taisha. O sea, es una de las locaciones más populares de Japón. Seguramente han visto fotos o videos de aquí. Son muchísimas toris y lo peculiar de aquí es que son naranjas. Vénganse. Miren, aquí abajito del tori hay un símbolo de hacer reverencia. Entonces hay que hacer reverencia cuando entremos. Ahora sí, continuemos. Miren esa viejita a toda velocidad. ¡Fum! Viejita al volante. ¿Qué tal? Hay un área específica para estacionar la carreola, amigos. Aquí al lado de los lockers. Oh, y hay otro bebé dentro de las puertas. Qué loco. A ver, este es el área para estacionar carreolas. Al parecer ese es el de las bicicletas. Ah, no, dice que está prohibido estacionar bicicletas ahí. ¿Y por qué la estacionaron? Y algunos lockers para dejar pertenencias. Aquí vamos a encontrar muchísimos, pero muchísimos altares también. Ahorita una señora llegó, hizo una reverencia, aplaudió, luego se movió aquí al lado, aplaudió y luego aquí al lado. Al parecer adentro, ahorita están cerrados, pero adentro hay diferentes deidades o estatuillas. Aquí a la entrada hay una estatuilla de un guerrero. Al parecer es un samurái porque también tiene katana. Tiene su espada y la tiene portando. Aquí no están los palitos estos, las charolones, no sé cómo se le llaman. Aquí es directamente hacia las manos desde el tubo de bambú. Visualicen bien esta área, al rato va a estar llenísimo. Ahorita doy chance. Este santuario está dedicada a la diosa Inari Okami, la diosa de la fertilidad, del arroz, la agricultura, hasta el sake. Luego un mismo dios podía ser de varias cosas. Y aquí vamos a ver muchas estatuas de zorros porque se creía que el zorro era el mensajero que llevaba las peticiones a esta diosa. Aquí hay un mapa, esta solamente es una parte, dice Rubí que un pequeño trayecto del recorrido total porque son 4 kilómetros de tori. Para que vean la inmensidad de este sitio, ahí les va la panorámica desde un ladito porque de frente casi no se alcanza a percibir aquí en el video. Ahorita vamos a ir a caminar hacia allá enfrente. Como llegamos algo tarde, son las 8 de la mañana, dice Rubí que es tarde, vamos a llegar a las toris, pero no nos vamos a detener, vamos a seguir avanzando para ver si podemos hacer algún video, alguna toma y alguna foto sin tanta gente. Miren, ahí veo un monje. De hecho, estaban ahorita en una ceremonia. No nos había tocado una sintoísta. Y pues la principal diferencia es su vestimenta y que traen como un gorrito negro. Ahorita investigamos cómo se llama eso. Empezamos a subir. Creo que aquí ya está el primer caminito, bebé. De hecho, vamos hacia donde el monje. Vamos a seguirlo. Algo sabe. Ahí va, ahí va. Es aquí, es aquí. ¡Guau! Ay, amigos, yo creo que este es otro de los lugares que yo he visto tanto que me emocionaba venir a Japón. No puedo creer que hoy lo esté viendo con mis ojos. ¡Qué emoción! Vamos a darle. Empiecen a contarles, son 10,000 en total. 1, 2, 3. Las vamos a contar todas en este video. Primera impresión, están gigantes estas primeritas, Yo pensaba que eran más chiquitas. Y justo aquí es donde dicen que no te pares todavía, porque aquí es donde la mayoría de la gente se para y se aglomeran. Hay que seguirle, hay que caminar. El que quiere azul celeste que le cueste. No manchen. Rubí fue la que me dijo la recomendación de que no se paren y vean, me dijo, no, ya hay que formarnos, hay muy poquita gente, hay que aprovechar, solamente son 5 familias antes que nosotros. Entonces ya nos paramos para tomarnos la foto, pero bueno, de manera ordenada. Es que espérense, déjenme les explico. Hay 2 caminos y dice, sigue caminando a la derecha y a la izquierda no hay nada de gente. Entonces la gente se empezó a formar a la izquierda. Hay 5 familias antes de nosotros. Dije, hay que aprovechar, o sea, ya estamos aquí. Si se tienen que esperar muchísimo tiempo, no lo hagan, pero ahorita estamos aprovechando la oportunidad de que hay muy poquita gente y un spot vacío.
Había leído que luego estos zorros tienen en la boca diferentes objetos. La más representativa es una llave de un granero y lo que representa prosperidad y riqueza. Este, por ejemplo, tiene una bolita que no sé qué sea y el de allá tiene como un mensaje. Se logró la fotito, miren, nos pusimos de ese lado y ahora caminaremos por este lado que dice el señalamiento. 344, 345. Aprovechemos que no se ve nada de gente aquí para hacerle unas tomas a Rubí. ¡Qué guapa modelo! Vean, la Sofía bien atenta viendo a su mamá. Y ustedes pensarían, todas las tories son iguales, todos los spots son iguales, pero no, amigos. Este nos llamó más la atención. Vean, hasta Rubí anda modelando ahí. Pero bueno, sigamos. Uno va caminando y de repente hay toris que están más chaparritas, entonces se ven como desniveles. Aparte de que el terreno no es parejo, amigos. A veces subes, a veces bajas, ahorita vamos de bajadita. Entonces, si encuentran un spot en donde no haya nadie atrás, aprovechen. Cada punto, cada perspectiva es diferente. Y bueno, datos curiosos, todas estas stories fueron donadas por familias de la alta sociedad. Oigan, me acabo de dar cuenta que, o sea, lo padre es del fondo hacia adelante. O sea, ahorita estamos caminando para entrar, pero lo chido es para salir porque están todas las inscripciones. Supongo que es el nombre de la familia que donó esa tori, pero sí alcanzan a ver todas las como inscripciones en cada tori y eso también es algo muy representativo de este lugar, que se ve súper padre las toris y todos los caracteres japoneses. A ver, vamos a traducir uno de estos letreros para ver quién puso esta tori. Ahí dice que fue Ionia Shun. ¿Qué pasó, bebé? ¿Qué pasó? ¿Tú también quieres traducir? Bueno, total que esta tori ahí dice que la donó una persona de Okinawa. Okinawa es otra islita al sur de Japón. Hagan de cuenta que el Cancún de Japón. Ya se durmió la criatura, no manchen, qué bueno que hay baños. Dije, no, de aquí a que sube y baje y regrese al baño, hay que aprovechar. Oh, muy bien, cambiador. Sí, cambiador. Así es un baño en las stories, amigos. Este caminito se ve acá más tenebrosón, más místico. Digo, todo el ruido del turista no ayuda a que se escuche místico, pero por lo menos se ve. Aquí aplica el de agregue su canción favorita. Oigan, y a mí algo que sí me ha impresionado es que están enormes. Bueno, es que hay de muchísimos tamaños, ¿verdad? Pero donde yo había visto fotos, pues eran más chiquitas. Y aquí en persona yo las veo gigantes. Vean esta paradita, está todo súper bonita, lleno como de templos, pedestales, ¿cómo se le puede llamar a esto? Miren, aquí tenemos más de cerca un zorro para que vean el detalle de lo que trae en la boca. Vamos a tocar las campanas, todo sea por la prosperidad y los negocios. Por acá no se ve nada de gente. Estará más difícil la subida por aquí. ¿Qué dicen? ¿Le damos para acá, amigos? ¿Cuántos años creen que tengan esas linternas de piedra? Este es un templo que data del año 800. O sea, tiene más de 1000 años de antigüedad. Todo esto que estamos viendo. Aquí tenemos un mapa como referencia, miren, ahorita estamos aquí, el siguiente cruce de caminos está a 20 minutos y hay una bonita vista y nosotros queremos llegar hasta acá. Aquí es donde se compran las estampitas, los goshuin de los templos. ¿Qué tal? Y hasta en las montañas hay maquinitas expendedoras. Eso sí, el agua está más cara que allá abajo, Lo que sí es que todo ha sido de subida, puras escaleras. Aquí sí, imposible traerse silla de ruedas o carriola. Mejor dejar la carriola y traerse un portabebé. Que bueno, luego lo que mucha gente hace, solamente van a las primeras tories, se toman la foto y se regresan. Ahora sí que aplican la de fotito, ya estuve aquí, vámonos. Si se puede, vamos bien, amigos. Vean esta salidita, se ve toda celestial así con el sol. ¡Ah! Este es el camino, turistas. Vean esto. Se empieza a descubrir la vista de la ciudad. Qué chulada, qué chulada. Estamos a 15 grados centígrados. Vean, estoy mega sudando. Qué bueno que no nos trajimos las chamarras para acá. Las dejamos en el locker. Otro paradorcito con vista. Yes. Aquí es donde se dividen los caminos. ¿Cuál vamos a tomar, bebé? Híjole, tengo miedo de tomar una mala decisión, pero creo que me late más la izquierda. ¿Tú qué opinas? Pues vámonos para la izquierda, gente. ¿Qué dice mi mamá que siempre no? Mejor nos fuimos por la derecha. Es lo mismo, de todos modos vamos a tener que darle vuelta a toda la montaña. Estamos rodeándola. De hecho, este monte se llama Monte Inari.
Ah, caray, ¿qué pasó aquí? Ya me separaron las toris. Miren esta fuentecita. La estatua que alimenta el agua es un dragón. Está padrísimo. Y pues popularmente se dice que son 10,000 toris, pero la realidad es que en la actualidad ya hay más de 14,000. ¿Será que todavía se pueda patrocinar una tori? ¿Qué dices, baby? ¿Dejamos una que diga sin postal en japonés? ¿Zacatecas? Ay, sí, mejor que diga México. De México, pa'l mundo. No, que diga Zacatecas. ¡Qué bonito! ¡Wow! Así es como se debería ver, con todos los letreritos negros. Así es como lo estamos viendo, por la espalda. Ah, ¿vieron este? Hay un tori de piedra aquí escondido. ¿Qué estás haciendo aquí, tori? Esta no es tu familia, salte de ahí. Este de acá parece un zorro acostado. ¿Qué tal, Qué flexibles son estos zorros. Y este es el santuario de las toros. De las toris. A ver, donde estaban los dos caminos era este punto y ahorita estamos aquí. Según yo, amigos, nos habíamos venido por este otro lado. Qué bueno que no tomamos el otro, si no nos hubiéramos perdido quién sabe a dónde. Acá arriba en medio de la montaña está el Goshuin, o sea, hace la estampilla del templo. Ya se formó ahí Paola y Rubí. Y vean, acá enfrentito hay un caminito de tori en unas escaleras que suben. Se ve bien coquetón. Vamos a ver qué hay arriba mientras ellas compran eso. Son más santuarios, bastantes. Me gusta mucho que están todos llenos de musgo. Les da un toque místico que estén como verdecitos sobre la piedra. Y en muchas partes hemos visto que están llenos de telarañas. Y mira el rayito de luz en el bosque así de... Hemos visto muchas estatuas de animales en los santuarios, pero no habíamos visto una de caballo. Y a este hasta le dejaron una zanahoria. Vean, ¿qué significará? Hasta está bien vestidito y todo. Al menos a esta hora aquí casi no sube nadie, entonces se escucha bastante calma y tranquilidad. Vamos a ver todos los elementos de este santuario o este pedestal, no sé cómo se le llamen. Primero, tiene una tori de piedra grande. En medio hay otra pequeña tori como las que estamos viendo en los caminitos. Atrás una piedra grabada. En medio hay un espejo. Y aquí es donde luego ponen velas. Y todos son diferentes. Este, por ejemplo, está bardeado como con una barda de madera. Oigan, ahora que lo pienso, creo que tiene sentido que nosotros no veamos todos estos letreros mientras que caminamos. Es como si fuéramos viendo, esta puerta la donó Juan Pérez, esta la donó Lupita Jones y así. Entonces, supongo que pues para el japonés ya saben que lo más puro y simple pues es lo más bonito. Está mejor ir viendo pues el tori naranja y ya. Digo, es una suposición. Ahora que lo pienso me hace más sentido. En muchos santuarios luego vemos que venden estas toris para colgarlas y uno escribe como sus peticiones. Aquí también hay zorritos, caritas de zorritos para dejarlas. Están bien bonitas. Chéquense, este zorrito tiene cara de Nande, date bayo. Ahora resulta que Rubí ya hasta sabe japonés. Vean eso. ¿Sabe qué tanto anda escribiendo en esa tori? Vean, qué buen servicio. Aquí te dice, por lo que quieras pedir, así se pone en japonés. Creo que este no lo había visto. Seguridad en la fábrica, en el trabajo. Estamos en el santuario de los toris. Obviamente aquí es donde teníamos que dejar la nuestra. Miren, ya pedimos aquí por la familia y acá le pusimos sin postal. Y pues esta va dedicada a todos ustedes porque son parte de esta gran familia sin postal. Ando sentimental, los queremos. Hasta Sofi está aplaudiendo. Oigan, quedó bien padre. Le digo a Rubí que no lo deje, mejor no lo llevamos de recuerdo. Ay, sí me lo quiero llevar, pero... Me pregunto qué le harán a todo esto todos los días. ¿Lo quemarán? ¿Lo reciclarán y lo pintan y arriba vuelven a poner otra oración, otra petición? ¿Quién sabe? Pues ya estamos subiendo de nuevo la ladera. Como dato curioso, aquí se le llama Monte Inari y es un santuario sintoísta del siglo VIII. O sea, esto tiene como 1300 años. Qué impresionante. Vean ese arañón gigante. Está todo lleno de esos. Luego en TikTok ven unos videos donde te dan recomendaciones de tomar atajos por el bosque. Pero lo malo de eso es que se pueden cruzar con algún telarañón de ese tipo, amigos. Las arañas no te hacen nada, pero de verdad están grandotas. Lo que te van a hacer es darte un buen susto. Yo prefiero irme por el caminito bien marcado y evitar todas las telarañas. Hicimos una pequeña paradita en todo el bosque, eso sí, van a encontrar como establecimientos de comida, cafecitos. Ahorita nos pedimos un cafecito y un té. Es que está como bien mona la casita, por eso dijimos, hay que pararnos. Parece como la aldea oculta de la hoja. Ahorita nos va a salir un ninja por ahí entre los árboles. ¿Qué tal? Qué buen servicio. Ya está un huevo cocido, le compramos a la Sofía. A ver, me dijeron que lo agarrara en este platito. O eso entendí, dijo, Soruto.
Vean qué chuladilla. Este es el tecito, lo compramos con una galletita, un panecito relleno de frijol y también un cafecito, amigos. Un cafecito para inyectarnos energía. Oigan, acabo de caer en cuenta que no hemos desayunado. Rubí nos trae en friega acá, turisteando. Pues sí, ¿verdad? Tu mami que nos trae en friega. ¿Quieres huevito, mi amor? Ya nos pedimos huevos cocidos para todos. Es que estaba todo fríamente calculado. Yo quería que vivieran la experiencia de comer huevo del monte Inari. Me faltó decir itadakimasu. O sea, provechito. Hasta me sabe más rico, bebé. Pruébalo. No, la neta no sabe rico, pero... Sí, o sea, bueno, es huevo cocido. O sea, no es el desayuno más delicioso, pero la experiencia está buena. ¿Cómo ven, amigos? Me traen acá a Japón para comer huevo cocido. Pues por la anécdota. Ahora sí queda el tren de hay que ser equilibrados. Mi parte sencilla es desayuno huevo duro. Y mi parte excéntrica, pero en el monte Inari. Estuvo bien, ¿no? La paradita para echarnos el cafecito y los huevos. Todo esto, miren, sentándonos en estos... Más bien, me pregunto si tendremos que arrodillarnos ahí, así como el típico sentado japonés, o solamente es para poner las pompas. Excelente decisión, el café está muy rico, no sé si por estar aquí me sabe más rico, pero está muy bueno. Oigan, la verdad es que yo no soy fan del huevo cocido así solito. A mí me gusta en el ramen, pero así como que... Pero tengo que aprovechar, amigos, porque si no, Rubí no me va a dar de comer hasta en la tarde, ni modo. La galletita estaba rellena de frijol dulce. Al parecer es muy típico acá en Japón porque lo hemos probado en todos lados. Que no sabemos qué es este. A ver, ¿me lo abres, nena, porfa? Oh, es como un nate, pero de frijol dulce. Bien bueno. Miren esta tradición o costumbre. Aquí dice que escriben tu nombre en japonés en estas tablitas de madera y luego un monje sintoísta lo avienta al fuego. Cuidado con los jabalís y los monos. No hay que darles de comer, no hay que intentar acercarse porque te pueden morder o atacar. Pues bueno, ahora sí, bien comidos y con energía, sigamos nuestro camino. 2 huevos cocidos y un nate de frijol. ¿Es bien comido para Rubí? Amigos, díganle a José que ya no se queje, que disfrute porque está en Japón. ¿Habías visto este detalle? Es como una luna, lo que se ve al lado de la lámpara. Entonces cuando se ilumina con la luz, media luna. Sí, hay muchas lamparitas hermosas. Todas están bonitas y todas al parecer tienen la luna. Más santuarios, más zorritos, más leones tradicionales japoneses. Todo está bastante pintoresco. Esta sí no es una trampa de turistas, nena. La verdad me está gustando más que el bosque de bambús que visitamos ayer. Totalmente. A pesar de que los dos son muy famosos, la experiencia es súper diferente. Allá, pues literalmente vas a la foto y ya, no hay una experiencia como tal. Aquí también puedes venir solo a la foto, pero pues lo padre de aquí, o sea, es que puedes hacer la ruta, es como hacer senderismo. Ya ves, está el cafecito, pararte, detenerte, contemplar la naturaleza. O sea, está muy padre. Díganme si Sofía está disfrutando o no la caminata. Anda, cante y cante. Es el primero que vemos con letras occidentales con alfabeto romano. Su mecha. Esta subida de escaleras está poderosa. Poderosa. Y no se ve que termine. Oigan, y otra cosa que nos sigue sorprendiendo de Japón es la gente adulta mayor, súper activa. O sea, la hemos visto en todos lados y caminando, subiendo. Es por eso que es uno de los países con mayor esperanza de vida. Nosotros andamos dando el bofe y ellos así como si nada. Sí se puede, sí se puede. Bueno, la ventaja es que todo lo que sube tiene que bajar. O sea, yo creo que el regreso va a estar más fácil. No sé qué está pasando, pero le pregunté a una señora si podía tomar una foto y me dijo que sí. Hasta me acomodó el abanico aquí en medio. Vean, esta es una salita tradicional de té. Está súper bonita. Pues lo logramos, llegamos a la cima, al punto más alto, amigos. Y por acá lo que vemos es bastantes stories amontonadas en medio. No sabemos para qué sirven. Pareciera así como si las fueran a quemar. Vean esto. ¿Ustedes qué opinan? ¿Para qué creen que están todas estas ahí acomodaditas? ¿Será acaso algún tipo de ceremonia como la que vimos en la foto ahí abajo? Es que son muchísimas y están como todo a la orilla, alrededor de este santuario. Este es el que está dedicado a la diosa Inari. Wow, aquí ya nos andamos haciendo bolas con una japonesa para que nos explique. Y sí hay un tipo de festival. De hecho va a ser dentro de 2 días por poquito y nos toca. Ya se agarraron un fotógrafo aquí las hermanitas para la fotito con este templo. Miren, ese de aquí, esta ofrenda, al ratito la van a quemar. La van a prender a las 2 de la tarde. Pero son las 10 de la mañana, amigos. No nos vamos a quedar. Sí nos dan ganas, pero hay que aprovechar y visitar otros lados. Pues como les había dicho, todo lo que sube tiene que bajar. Independientemente si se van por la izquierda o por la derecha. Esto es un circuito.
peligroso, así que nadie se salva de la subida. Van a tener que sí o sí subir y bajar. Y pues ahora sí que esta visita la pueden hacer tan larga como ustedes quieran. Pueden venir simplemente a tomarse la foto ahí al principio y se van, o hacer el circuito completo como nosotros. Oye, Ruby, ¿todas las stories han tenido estas bases negras? Sí, todas. No manches, apenas me estoy dando cuenta. Te lo juro que no me había fijado. Ahorita que casi no hay turistas, contemplen y escuchen la naturaleza. Qué bonito lugar, ¿eh? Este definitivamente sí es un imperdible en Kioto. Chéquense, ahí dice que la puerta la dio José-sama. Nah, no se crean. Obviamente no hay Joses en Japón. ¿O será que sí habrá Joses en Japón? Oigan, y voy a aprovechar la bajadita para explicarles los pronombres honoríficos en Japón, que sí los hemos escuchado, ¿eh? Ayer, por ejemplo, a Paola le dijeron Paola-sama. Pues para empezar, todos estos pronombres los utilizan para denotar respeto hacia otras personas o para indicar el tipo de relación que tienen con ellos. Sama es el más formal y respetuoso de todos. Se utiliza para dirigirse a personas con más jerarquía, clientes importantes, para demostrar admiración. Es más o menos como su excelencia, o así como que super señor. Después está san, que es el más común. Es para personas que no conoces, colegas del trabajo que no son amigos, personas mayores. Es decir, significa como señor o señora. Después está kun. Este le utiliza más la chaviza para referirse entre ellos, o sea, para hablarle a un amigo. Y el más cariñoso de todos es chan. Ese es para referirse como a niños pequeñitos, a bebés, o también amigos muy pero muy cercanos. En mexicano sería algo así como amiguito. Así como Rubichan, así como ¡ay, Rubicita, Rubicita! ¡Wow! ¡Vean la vista! Oigan, amigos, este lugar totalmente superó mis expectativas a comparación del bosque de bambú. O sea, ese era como un camino muy pequeñito. Yo tenía más expectativa del otro. Y este, o sea, es enorme. Hay muchas cosas que hacer y está muy bonito. A ver, hagamos la recapitulación porque la verdad no conté las 14,000 puertas. Subimos todo así. Luego ahí fue cuando decidimos, según yo, nos íbamos a ir por acá, pero terminamos yéndonos por acá así y bajamos por este lado. Aquí arriba es donde estaban todas las stories de madera amontonadas para quemarlas en el festival. Miren, aquí hay evidencia de que si los retocan, les dan una pimpeada, una chulada. Hay estos conitos de que lo acaban de pintar y sí huele a pintura. Además, comparen el color. Este de acá ya está maltratadón y este todo brillosito. Ya decía yo que 1600 años estaba muy impecable esto. Wow, así es como le dan mantenimiento a los stories. ¡Qué bonito! ¡Wow! Esas parecen pequeñas orquídeas. ¿Y ahora a dónde vamos? Claramente la instrucción dice que... A tu corazón. Vean este cuervo gigante. ¡Wow! Está enorme. Está bien alimentado. Qué raro que no nos tenga miedo y se quede ahí paradillo. No manchen. Está aquí luego, vean. Quería un imán con un zorrito, pero la verdad no me encantan, amigos. Vamos a seguir buscando. Parece ser que esto es como una presita. Miren, hay como una compuerta por ahí. Oigan, ya vamos de salida y hasta ahorita me voy dando cuenta que todas las inscripciones son talladas, o sea, están sumidas. Yo pensé que nada más estaban pintadas así como pincel y no. Ya ves, y luego dices que yo soy el que no presta atención a los detalles. Y ahí, por si tenían duda, todos son de madera. Solamente de vez en cuando hay uno que otro de piedra que está ahí colado entre los demás. Hay que aprovechar estos momentos cuando no viene gente para hacer tomas, porque se ve padre. Ya saben, aquí la clave es tener paciencia y aprovechar los momentos. Justo cuando José estaba diciendo eso, miren, yo hice esta toma. De regreso al baño. Qué bueno que fui, amigos, porque justamente dice aquí que era el último antes de subir, porque es un lugar sagrado. Van a ver algunas stories que en la parte de enfrente arriba tienen estos letreritos con letras doradas. Normalmente dice para quién están dedicados estos santuarios. Ese, por ejemplo, dice Diosa Inari. Esta de aquí es una zona de descanso. Se supone que no se pueden meter alimentos, pero está padre porque es para sentarse y contemplar la vista que tienen los japoneses aquí en este templo. Vean, ese de ahí es el mero señor zorro, el que tiene la llave en la boca, el de las prosperidad. Aquí
aquí abajito, aquí en la vendimia, vamos a buscar un imán de zorro, a ver cuál nos convence. Este no me convence mucho, la verdad. No, a mí tampoco. Sí se puede, sí se puede. Si no, voy a tener que llevarme ese peluchón de zorro gigante, ¿eh? Ah, miren, estos están bonitos. ¿Cuál te gusta más, nena? 1, 2 o 3. ¿Qué dice el público? Creo que a mí me convence más el 3. A mí el 2. ¿Este? Voten, 2 o 3, 2 o 3. También vamos a comprar una postal para mandársela a nuestra pequeña hija. Shh, pero no digan nada, es secreto. Demasiadas chucherías y uno le dan ganas de comprar todo, amigos. Pues sí, definitivamente les recomendamos que esta sea la primera visita de un día, porque además de que hay menos gente, pues ya también como es subida, al ratito hace más calor. Y ahorita es noviembre, no me imagino los meses de calor. Ya empezaron por aquí los puestecitos de comida de vendimia. Bolitas de arroz, esos ya los probamos. Estos de allá están más coloridos. Estos de aquí son naranjas, te ponen un popote arriba de la naranja para que te la tomes directamente. Las brochetitas de carne se ven bastante bien, ¿eh? Vean cómo le retira la grasita quemada. Fideo soba, llévele su yakisoba. Y vean, la etiqueta japonesa indica que no se puede comer mientras caminas. Así como Rubí, hay que pararse en una esquinita y ahí sí pueden comer. ¿Qué tal están tus fideos, nena? Muy ricos. Básicamente el yakisoba son como ramen, pero seco, o sea, sin caldo, y frito. Son noodles fritos. Pues nomás no llegó el de las naranjas. Yo quería una para ver cómo funcionaba este business. Ni modo. En otro lugar las probaremos. Este japonés de los camotes anda muy navideño. Pues bueno, vamos a probar estos a ver qué tal están. Son camotes fritos. Oh, está bien bueno, ¿eh? Y lo que se le ve no es sal, es azúcar. Camote dulce. Caliente. Un chorro de comida, restaurantes, cafecitos, recuerditos, llévele. Muchas personas vestidas en kimonos. Estos con la sombrillita afuera y los mesitas rojas se ven coquetones. Los kimonos los rentan en 3,000 yens por todo el día. Está padre vivir la experiencia en un kimono y subir al monte. No sé qué tan caluroso sea, eso sí. Miren, esos kimonos están súper bonitos. Y así hay bastante gente por toda la calle. Y también hay para hombre, amigos. No solamente es para mujer. Está chido, ¿no? Azulito. ¿Qué tal? Esta es una tienda solamente de palillos. También se pueden llevar sus palillos de recuerdo. Qué bonitos están. Andan alrededor de 1,500 a 2,000 yens. Y si quieres, hasta le pueden poner tu nombre a los palillos, ¿eh? ¿Qué tal? Mini calamares más grandecitos, pulpos, camarón, cangrejo. Oh, así es como los mantienen frescos. Les echan sus kilos de hielo. Miren, estos cuelgan chiles en las paredes, en las puertas. Órale. Miren, esta es la famosa anguila, el unagi. Se hace así a la brasita. Nos han dicho que está muy buena, también la vamos a probar. Oh, y así es como hacen las bolitas de pulpo, el takoyaki. Pulpo adentro de la masa. No es del agrado de todos, pero a mí sí me gustó. Está muy padre el ambiente, muy familiar. Hoy es lunes, uno diría, así es como se ve los domingos, los fines de semana. No, amigos, es lunes. El turismo no descansa. Y en cada esquina hay renta de kimonos, así que ni se estresen de que no van a alcanzar. Hay un chorro. ¡Corran! Ahí viene nuestro tren. No se crean. No se crean, si corrió Rubí Paola. No se crean, no corran. Vamos bien, espero. Entonces la recomendación es que se renten el kimono desde tempranito en la mañana y todo el día lo pueden traer y usar e irse a donde sea. Eso sí, hay que regresarlo por ahí de las 5 de la tarde. Miren, estas ya se van a otro lado a seguir turisteando. Pues muy buena la visita al templo de las 10,000 toris, que bueno, son más de 14,000. Fushimi Inari Taisha. Si van a hacer el circuito completo, consideren más o menos 3 horas. Adiós. Wow. Oye, qué rápido iba ese, ¿eh? Qué fuerte. Al parecer aquí también funcionan esas carretillas. Así era el medio de transporte antes, hasta que llegó el tranvía y bueno, los otros medios más convencionales de ahora. Y ahora se retomó para el turismo. La neta, está padre. Eso sí, está algo caro, pero pues yo creo que lo vale por la experiencia. Suben máximo a 2 adultos y en Tokio, por ejemplo, vimos 2 adultos y 2 niños. Ahí va el emperador y la emperatriz. No, son los turistas en kimonos. Oh, miren, este restaurante tiene recomendación Michelin. En general, en Japón hay muchísimos
muchísimos restaurantes, ya sea con estrella o recomendados. Llegamos al templo Kenninji. Este es un templo zen. El budismo tiene varias ramas, amigos. Esta pertenece al budismo zen, el cual se enfoca en practicar la meditación sentada. Se llama San-zen. Vamos a hacer meditación sentados. Miren, aquí se encuentran estas obras del dios del rayo y el dios del viento. ¡Wow! Pues bienvenidos al jardín zen más antiguo de Kioto. Tiene alrededor de 800 años. Les causa tranquilidad, serenidad, amigos. Les dan ganas de ponerse a reflexionar y meditar en este lugar. Venimos a este lugar porque Rubí tiene ganas de ver unas pinturas que están en el techo de la sala principal. Ahorita vamos a ver si nos dejan grabar allá adentro, pero mientras tanto contemplen estas paredes corredizas con pinturas de dragón. Están increíbles, ¿no? Oigan, y como pueden ver, pues todas estas puertas corredizas tienen diferentes obras de arte. Se llaman fusumas y en realidad eran separadoras de espacios. Miren, si abro esta que está acá, voy a entrar a la sala de aquí al ladito. Y pues plasmaban escenas varias como de naturaleza, animales, escenas del budismo, obras literarias, de todo un poco, amigos. Básicamente son pinturas con pigmentos minerales, tinta china, incluso algunas ya las hemos visto con láminas de oro. ¿Y de qué están hechas, amigos, estas fusumas, estas puertas corredizas? Pues básicamente son varias capas de un papel llamado washi, lo que les da bastante resistencia y durabilidad. Shh, guarden silencio por acá. Miren, ahí la gente está sentada meditando con vista al jardín. Miren nomás qué chulada. Rubí meditando mientras le da lechita a la bebé, con vista a un jardín bien bonito. ¡Oh! Hasta un rayito de sol ilumina aquí, vean. Jardincito me encantó, como que muy sencillo pero muy bonito. Esto, para que vean, sí me causa serenidad, como que un círculo dentro de otro círculo, círculo. De hecho, si ven eso, ¿qué piensan que es? ¿A qué se parece? Leímos que el jardincito fue diseñado para asemejarse al universo. ¿Será que eso es un planeta? ¿Una estrella? Miren esta ventanita, también muy relacionada con los japoneses, ¿no? Es muy común verlas en las casas de té y también es como un simbolismo zen porque lo asocian con la naturaleza, la perfección, la iluminación. Y aunque pues todas son redondas, luego tienen diferentes patrones. Este solamente es una cuadrícula, pero luego hay unas figuras bien locochonas. Y Sofía bien contenta con estos pisos de madera, ¿eh? Yo más, porque como nadie pisa con zapatos, todo está limpio. Pues bienvenidos a la sala principal del templo y su obra de arte, amigos. El techo de los dragones gemelos. Mide 11 metros de ancho, 15 de largo, el equivalente a 108 tatamis. Está, wow, majestuoso. Esta es la sala principal de los dragones por afuera. Está inmenso. Todas estas pinturas en los techos de los templos representan protección y específicamente los dragones para los japoneses son seres poderosos pero benévolos, no son malos, son buenos. Los asocian con la lluvia y la buena fortuna y en el budismo zen también pueden representar la iluminación. Pues se logró. Yo solo quería venir a este templo para ver la pintura en el techo, pero wow, me sorprendió tanto el jardín zen como la casita de té. Muy buena visita, se los recomendamos. Último dato curioso, el autor se tardó 2 años en completar la obra de arte y se puso aproximadamente hace unos 20 años en conmemoración a los 800 años del templo. Ahora estamos cruzando el río Kami. Está bastante ancho, nada más que lleva muy poquita agua. Nos dirigimos hacia el mercadito. Me encanta el mercado. Aquí en México, en Japón, en China, el mercado siempre es una muy buena opción. Bueno, en China no sé. Toda esta zona está bien bonita, bastante pintoresca. Como que muchas casitas, arquitectura tradicional de madera con esos típicos techitos como de Texas. Y ¡pum! De repente, edificios altos, luces neón y cruces con bastante gente, amigos. Así de rápido, de la nada, pasamos de lo tradicional a lo moderno. Vean esto, es un café en donde puedes acariciar animalitos, cachorritos, perritos, al parecer también hay zorros. ¡Qué loco! No, son puros perritos, ¿no? También, esos son zorritos. Ah.
Son zorritos y perritos. ¿Legal? Pues al parecer sí es legal. Hay cafés de todo tipo y de diferentes temáticas, amigos. Ya ven, nosotros habíamos ido al de las Made Café. Hay cafés para aventar. Muy ¿qué? Teramachi. Ese no lo íbamos a hacer uno de estos días. No estaba en tu itinerario, nena. Es que según yo hay uno igualito en Osaka. ¿No te estás confundiendo con Osaka? No sé. Amigos, pues bienvenidos al mercado Nishiki. Un mercado tan antiguo como el templo que acabamos de visitar, amigos, y le apodan la cocina de Kioto o la despensa de Kioto. Además de puestecitos de comida, restaurantes, también pues hay productos locales para los cocineros y los restaurantes de la zona. ¿Quién sabe qué le dieron a probar ya, Rubí? ¿Qué era eso? Como una especie de nuez, pero está blandita. Es como nuez al vapor, arigato. O sea, no llevamos ni 3 pasos y ya sabe qué tanta cosa le dieron a probar a Rubí. Está muy interesante que todo dice tasting, o sea, que te dan a probar para que tú puedas comprar el producto. Pero literal, lo acabamos de entrar y ya me dieron 1000 cosas. Es como té negro. ¿Está rico? ¿Quieres? ¡Oh! Aquí están los pescaditos. Estos los había visto en Instagram. Están rellenos de frijol, de un tipo de mostaza y como de varias cosas. ¡Ah, la bestia! Vean estos camarones enormes. Quiero uno de estos. Uy, Rubí está grabando el famoso erizo de mar. No, la verdad no me gusta mucho el erizo que digamos. Solamente lo he probado una vez. Está bien buena y acuérdense que no hay que comer mientras uno camina. Aquí mismo en los puestecitos se lo puede comer o en las áreas designadas. ¡Ay! Estos son los del emoji. A ver, se llaman marumochi y cada una tiene una cosa diferente. Frijol rojo, soya dulce y matcha green tea. Órale, y así es como las hacen. Pues vamos a estar comprando de todo un poquito, amigos. Yo elegí la de frijol dulce. A mí la verdad es que sí me encantó. ¡Caliente! Es como gelatinoso por dentro y envuelto en una masita. ¡Wow! Este sí es un señor camarón. ¿O es langosta? No, sí es camarón. No manchen, nunca he visto un camarón de ese tamaño. En este otro puestecito hay diferentes cortes de carne Kobe. Miren, esta por ejemplo dice la falda. Esta es carne Wagyu. Esta es lengua. ¡Órale! Nada de lo que ven en los mostradores de los restaurantes de Japón es real. Todo es plástico. Miren esto. Pedimos un sushi de carne Wagyu. Ya los van a preparar. Primero las barritas de arroz y luego lo recubren con la carnita toda marmoleado. Vean la cantidad de grasita que tiene. Toda es grasa intramuscular. ¡Ahí va el show! ¡Ahí va el show! ¡Fuego! ¡Fire! ¡Muero! Vean cómo se encoge. Lo primero en derretirse pues es la grasita. Y así me hizo agua la boca. Ya no lo íbamos a comer allá afuera y de que no, cómanselo adentro, por favor. Y es que en la cultura japonesa es muy mal visto estar comiendo mientras uno camina. Entonces, por eso hay que hacerse a un ladito, comer ahí y luego seguir el camino. Se ve bastante bien. Híjole, no sé cómo se coma estos. Yo creo que de un solo bocado. Itadakimasu. O sea, provechito. Se deshace en la boca, está tan suavecita la carne como mantequilla. Acá está el mundo del tempura. ¿Qué se les antoja? Un camaroncito, cangrejo, anguila. Este mercadito es un festín para todos los sentidos, amigos. Aparte de probar, escuchas, hueles. Me está encantando. Oh, miren nada más y de repente, ¡pum! Un templo aquí en medio. Qué bonito está, todas las lamparitas prendidas lo iluminan muy padre. Y aquí hay una vaca. Tampoco habíamos visto estatuas de vacas en los templos. En el otro templo vimos al zorro. Aquí está la vaca. Se llama Nade Ushi, que significa vaca para acariciar, amigos. Se considera el mensajero para el dios al que está dedicado este templo de aquí de en medio del mercadito. Y ya bien manoseada. Está chiquito, pero me parece curioso que acá adentro no se escucha todo el sonido del mercado. Es como si de repente, ¡pum! Aquí ya llegó la serenidad, la paz y la calma. Vean, acá hay amuletos hasta de Hello Kitty. ¿Este para qué será? ¿Para qué? Para los estudios. Sugawara, el dios de los estudios, la caligrafía y las artes. Luego aquí vienen todos los estudiantes para pedir por su fortuna, amigos. Miren esta curiosidad, es un dragón que te lee la fortuna y te la lee en varios idiomas, ¿eh? A ver, dragoncito, dime qué nos depara nuestro futuro. Hay que echarle 200 yens
y en Floriography English. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Bueno, esta suena más floreada. Vamos a echarle esta. Dragoncito Chan. ¿Qué está haciendo? ¡Oh! ¡Ahí viene la fortuna! ¡Ahí viene la fortuna! Está bien cool esto. ¡Wow! Arigato gozaimasu. Ah, miren, eso de lo floreado es que te relaciona con una flor. Mi flor es el laurel, que significa gloria. Y mi fortuna es excelente. ¡Wow! ¡Gracias, dragón! ¡Gracias! Rubí y Paola se sentaron un rato porque estaban medias cansadas y me dijeron, vete a explorar. No manchen, voy por ellas para que vengan a ver este dragón. Al parecer el mercadito es este pasillo, este corredor. Está algo largo, son alrededor de 4 cuadras. Vamos a seguir turisteando. Esta de aquí es una tienda de sake, es la bebida tradicional de Japón, hecha de la fermentación del arroz, amigos. Cuando vean barrilitos de este tipo, es que es sake. Uy, me vieron dragón, me van a dar una unagi grande. ¡Oh! ¡Fuego! ¡Falla! Aquí les encanta el fuego, amigos. Callejero y todo el asunto, pero muchos de los vendedores traen guantes, amigos, para que vean. Me mandaron a comer aquí a la tienda de al ladito, que en la calle no. Bueno, vénganse, vámonos para acá. Qué rica está la anguila, amigos. En México, cuando vayan a un sushi y vean los rollos que dice unagi, son esos. A mí lo que me sorprende es que sea tan barata, porque en México es muy cara. Aquí, por ejemplo, esta brochetita, 800 yenes. Estos camaroles huelen riquísimos. Para que vean que todos los sentidos. Aquí también es de touch. Miren, dice que le acaricia la lengua, que le dé unos cocos en la cabeza y que le agarre las patrullas. Y con todo esto voy a recibir bendiciones. Salud en la escuela y en las finanzas. Excelente. Se llama el hada de las langostas. Lo que les comentaba, que además de restaurantes también son puestecitos para abastecerse de ingredientes. Y pues es un mercado, pero todo está muy, pero muy, muy limpio. Es mínima, pero así contadísima la basura que alcanzas a ver. ¡Ah! A alguien se le cayeron los hielos. Ya los cachamos. ¿Cuál eligieron ustedes? Una almeja con caviar, esta que tiene como cebollín y miren, todas con salsa tabasco. Oh, vean esto, un kit de cultivación para un bonsai. ¿Qué dicen? ¿Debería? Acuérdense que el bonsai es una técnica, no es una especie de árbol, entonces puede ser que te toque cualquiera de estas especies. Por acá todos estos son productos y dulces hechos con matcha, panecitos rellenos con la cara de Snoopy. ¿Quién sabe qué es ese relleno? Está interesante ver todos los ingredientes locales y lo que utilizan para cocinar. Acá hay verduritas, son como lechugas estas, coles. Este parece, ¿qué parece? Un rábano. ¿Quién sabe qué sea todo esto? Vénganse, vamos. Rubí ya le echó el ojito a algo. ¿Qué estás viendo? ¿Qué? ¿Qué? Tenemos que probar sake. ¿Quién sabe qué sake nos dieron? Costó solamente 100 yens, o sea, 13 pesos este shot. Imagínense que te dieran un shot de tequila por 13 pesos. ¿Qué pensarían ustedes? Madre mía, no lo pensé. Saludcita, Pau, saludcita. Y ahorita le doy una probadita. Ay. ¿Qué tal? ¿Fuerte? No. Está suavecito, amigos. Sí sabe a sake. Es que el sake tiene un sabor muy, muy peculiar. ¿Qué esperabas que supiera? No sé, no, que a lo mejor el sake en Japón me sabe diferente. Yo solo lo he probado en México. Tienes toda la razón. La marca al parecer es Hakushika. No se sintió, pero les juro que me calentó el estómago, amigos. Sáquese. Y luego Paola me dio la mitad del suyo. Estamos aprendiendo cosas nuevas. Al parecer, aquí no le venden bebidas alcohólicas a menores de 20 años. Me acabo de pedir una cerveza. Estaba entre la de Yakult y la de matcha. ¿Cuál creen que elegí? Estuve muy tentado a comprarme la de Yakult, pero esa incluso en México la he visto. Esta no la había visto en ningún otro lado. Es la bebida de Hulk. ¡Oh! ¡Oh! Saludcita. ¿Cómo se dice salud en japonés? A ver, José, ilústrame. ¡Ay, se me olvidó! ¡Kanpai! ¡Kanpai! Está buena, no sabe tanto a matcha, sabe más a cerveza que al té. Lo que sí es que cerveza y cafeína, al ratito vamos a estar bien locochones. Y vean el letrero que tienen que poner para el turista. No te lleves los tarros, robar es un crimen.
No manches. Sofía, la que da muchos abrazos. ¿Qué andas haciendo, Sofía? ¿Qué andas haciendo, traviesa? Le encantaron las mesas a esta niña, ¿eh? Son como... ¿Qué serán estos? No sé, están chistosas las mesas. Amigos, me llama la atención que muchas de las botellas que vemos de sake son grandes, son gigantes. Debo de entender que son como para compartir. También hay chiquitas, pero de verdad es que es muy común ver de este tamaño. Este pasillito al que nos metimos está re bueno porque hay de todo, amigos. Y además hay mesitas aquí al centro para echar el taquito de los antojitos. Orden de gyozas para la mesa 4. Amigos, de poquito en poquito ya estamos llenísimos, pero todo se nos antoja y todo está muy bueno. Toda una experiencia en el mercado que les recomendamos muchísimo. Está muy buena. Y es más, si no quieren probar, no prueben, pero vengan a ver. O sea, esto es una locura. Me pregunto si los japoneses o extranjeros cuando van a los mercados de México piensan lo mismo, de que qué locura todo lo que venden. Itadakimasu. Muy ricas estas gyozas. Esta de aquí, amigos, es una croqueta empanizada de carne Kobe. Ay, para que se den una idea, es como si una carne premium en México la empanizáramos. Dirían allá, qué pecado. Esa la verdad me decepcionó, amigos. Dice Paola, me sabe a papa. A mí no me supo a carne. Digo, no está mal, pero pues sabe empanizado y ya. A ver, andamos buscando un postre y estamos viendo estos que parecen como nubecitas. La verdad no sabemos qué es, pero nos vamos a pedir uno. Amigos, acabamos de experimentar lo que dicen de que los japoneses son muy cuadrados. Nos dicen de que cerramos en 15 minutos. Nosotros, ok, pedimos 2 cosas. No, pero tienen que pedir una cosa por persona. O sea, y tuvimos que pedir las 3 cosas. Y por ejemplo, si van a un restaurante y ustedes no quieren algún ingrediente, de que el mío sin cebolla o sin queso, no se puede. Aunque lo estén preparando y aunque el costo total del platillo sea menos, no se puede. Si el menú dice que es así y no se pueden salir del cuadrado, no se puede. Y bueno, pues esta es la nubecita que pedimos, es como un mousse de nuez. Al final el adicional que tuvimos que pedir fue el mochi de fresa y este es un latte. Itadakimasu. Como un panquecito con mousse y una capa de chocolate. Está rico, esponjosito. ¡Ay! Trae otra cosa, como gelatina. ¡Qué loco! Pues la niña ya le reventó la tacha. A mí me encantó el mochi relleno de fresa y como un tipo de cremita. Está bien delicioso. No sé ni cómo se come, pero... porque está como todo pegado. Qué curioso están las paletas de hielo. Es como la base y en un ladito está toda la fruta. Miren, eso se alcanza a notar mejor. Oigan, y otra cosa muy padre de este mercado es que cierran hasta en la tarde, porque por ejemplo en el de Tokio ya para las 2, 3 de la tarde ya empezaban a cerrar los localitos. 6 de la tarde ya nos empiezan a cerrar los negocios de las orillas, pero hacia el centro donde está toda la gente todavía hay bastante movimiento. Todo se antoja, amigos. Estas son tapeocas de matcha, nieve de matcha, mucha matcha, uy, hasta crepas con matcha. Miren nomás las patonas de este cangrejo rey, enormes. La mitad de un cangrejo, 20,000 yens. O sea, hace 2,600 pesos. Casual, aquí en medio de toda la comida, unos zapatitos, por si acaso ya les duelen las patrullas. Y a buen precio, Vean estos Superstar, 1,300 pesos. Órale. Estos Nike, por ejemplo, 1,400 pesos. $70. Hace rato no había visto el Tori, amigos. Entonces quiere decir que es un santuario sintoísta. Ya le andaba diciendo que era budista yo. Vamos para adentro para que Rubí saque su suerte. Luego de noche los santuarios también se ven muy bonitos por la iluminación. Wow, este queda iluminado súper bonito. Oigan, y al final Rubí ya no quiso agarrar una suerte nueva. Ahorita le preguntamos por qué. Ya nada más estamos esperando lo de los sellos. La verdad, amigos, a mí ya no me gustó tanto esa idea de los sellos en los templos y los santuarios. Porque pues sí es un recuerdo bonito, pero siento que solamente es gastadera de tiempo y de dinero. Y cuando lleguemos a México ni siquiera vamos a saber cuál sello era de qué templo ni nada. Yo, José, creo que me iría más por los sellos de las estaciones de metro. Pagas una sola vez la libretita y pues no tienes que esperar, llegas en el momento, sellas, pum, y ya no tienes que gastar más dinero adicional. Pero bueno, ya es cuestión de cada quien. Dice Rubí que ella no se arrepiente. Miren, incluso en algunos templos también hay sellos y esos son gratis. A alguien se le olvidó su libretita. Este es el sello de aquí de este templo. Y así se ven los otros. ¡Oh! El de Nara está bien chido. Supongo que es el de Nara. Qué triste que a alguien se le olvidó.
Está súper coqueto este callejoncito. Y es para uno caminar y meterse al restaurancito que más ojitos le haga. Y están como todos bien chiquitos, vean. Se ve romántico en el asunto. Un ejemplo más de la moda japonesa. ¿Qué es eso? Como una falda, una chamarra a su madera con números y los gorritos que están de moda. ¡Wow! Estas chamarras están padrísimas. Vean esta. ¡Oh! ¡La quiero! Vine a una farmacia y hay un mundo de mascarillas y productos para el cuidado de la piel. Miren, me voy a llevar estos parches para las ojeras. 100 pesos por 32 parches. También lo que hay son parches para todo tipo de dolores, pero en todas partes del cuerpo. Hasta para los ojos. ¿Estos serán como para descansar? Oigan, están bien baratos los pañales, ¿eh? Un paquete de 40 y tantos, como en 180 pesos. No manches, está súper bien. Oigan, pues ya de regreso en la habitación, en la farmacia se me descargó el celular, se me descargó la cámara, ya no les pude grabar, pero solo tengo que decirles, es una adicción entrar a una farmacia y ver todos los productos. Quieres comprar todo para probar todo. Digo, sobre todo para comparar, porque no, tampoco son cosas del otro mundo. Para la nariz, unos parchecitos para quitar la grasa, las de las ojeras que les enseñé. La marca Pigeon es japonesa, es muy buena. Un champucito para la bebé, para las patrullas, aliviar el dolor y el mega paquete de pañales para la baby. Y de una vez, miren, vamos a abrir una de las fortunas del templo que visitamos hoy, en donde estaba padre el jardín zen. ¿Se acuerdan? Dios del rayo y Dios del viento. ¡Sí! Pues me salió el Dios del viento. Es una medallita. Y la fortuna, vamos a traducirla con el celular. Me encanta que es en vivo. ¡Espérate, Sofía! Dice, tengo la sensación de que mis esfuerzos se verán recompensados con un gran ascenso. Rubí me va a dar un ascenso. Suerte en el amor, suerte en el trabajo, suerte en el viaje. Es de buena suerte salir activamente a ampliar tus horizontes. Súper bien. No, pues sí me tocó la buena suerte del Dios del viento. Si ven lo que les digo de que es en vivo, o sea, le cambio y automáticamente se traduce de que asiento para pies refrescante, los pies, tiempo, bueno, digo, a veces se equivoca y te dice cosas sin coherencia, entonces tienes que volver como a ponerlo, pero está muy práctico que luego te traduce. Miren, este por ejemplo dice limpia puntos negros y fosas nasales de adentro hacia afuera. Excelente compra. Buenos días, alegría. Amigos, hoy vamos a recorrer uno de los lugares más representativos, no solo de Kioto, sino de Japón. Y hoy es el día en que nos vamos a vestir con kimonos. Vámonos a Kyumisadera. Andamos buscando el spot para la foto clásica, pero no lo encontramos, amigos. Está grandecita la zona. Son como callejoncitos, entonces no está tan fácil como para dar. Según Google Maps es para acá, pero la mayoría de los turistas van para otro lado, entonces no sabemos. Pero bueno, estamos contemplando, admirando todas las casitas tradicionales. Todo Kioto nos ha encantado, está súper bonito. Eso sí, mega turístico. No manchen. ¡Es aquí! ¡Llegamos! ¡Oh! Y hasta eso no hay tanta gente. Oigan, pues ya terminamos nuestra sesión de fotos, son las 7:40 y la verdad es que no está pero tan lleno. Es entre semana, eso sí. Si tienen un poco de paciencia, de repente, miren, se despeja la cosa, tapan a los que están atrás más chiquitos y ¡pum! Foto bonita. Eso sí, les recomiendo que luego se vengan a este punto. De hecho, les dejamos aquí la dirección en Google Maps para que no se pierdan, amigos, y se vengan directo a este spot. Y es que sí tiene que ser específicamente ahí, porque si ya caminas para arriba o para abajo, ya no es la misma perspectiva. Se ve diferente. Pues vamos para arriba. Esto es lo que hacen las redes sociales, amigos. Se populariza una foto, todo el mundo quiere tomársela y se llenan los lugarcitos. No me imagino qué pensarán los vecinos que viven aquí. Todo el ruido que debe haber todos los días, en la mañana, en la tarde, a todas horas, para tomarse la foto desde este punto. Miren, eso allá atrás. Pero bueno, si vienen ya tarde y está repleto de gente, pues la verdad es que sí va a ser muy difícil tomarse una foto en donde salga como toda la callecita. Lo que pueden hacer es hacer un zoom hacia arriba. La ventaja de que la pagoda pues sea elevada. Miren, ahí les va el ejemplo. En el celular ponen el zoom en 2, se agachan ustedes, se perfilan. Del otro lado, del otro lado mejor. Del otro lado. Y esperan un poquito para tapar a la gente con el modelo. Pues ahí le buscan, se mueven derecha e izquierda para ver cómo tapan a la gente
allá atrás. Eso sí, mujeres, por favor, no peleen a sus esposos durante este viaje. Bueno, nosotros también hemos tenido nuestras peleitas de que no quedó bien la foto, ya se la saben, eso es de cajón, pero todas las parejas siempre se reclaman. Yo te tomé la foto bien bonita, y que tú no, y que bla, bla, bla. Paciencia, mujeres, por favor, paciencia. Bueno, hombres también, sean pacientes y tomen la foto bien a sus novias, esposas, parejas, lo que sea. Sofía, tú no vayas a ser tan exigente con las fotos, ¿eh? Esta niña lo que quiere es andar caminando en las calles de Japón. Adiós. Bueno, díganle adiós a este spot de la fotografía. Adiós. A todo esto, esta es una pagoda de 5 pisos. Eso representa los 5 elementos. Pertenece a un templo budista y tiene más de 1000 años de antigüedad. Miren, muchas casitas aquí alrededor dicen que no tomen foto y que no hagan mucho ruido. Que les decía de que los vecinos qué pensarán de todo el turismo invasivo que andamos aquí. Creo que es el barrio en donde más hemos visto letreros de no le tomes foto a mis fachadas. Hay una disculpita a los vecinos de esta calle, pero teníamos que venir por la foto, porque esta es una postal simbólica no solo de Kioto, sino de todo Japón. Ay, disculpen, vecinos. Oye, ¿ya todo esto contenta con tus fotos? ¡Sí! Se logró. Yo pensé que ya veníamos tarde porque yo había leído de que tienes que estar aquí a las 5 de la mañana, pero ahorita está amaneciendo 6:30, entonces dije, bueno, sin luz tampoco, o sea, se puede hacer mucho, ¿verdad? Llegamos a las 7 en punto y estuvo perfecto. Bueno, y eso nos tocó ahorita que es otoño. En verano los días son más largos, así que yo les diría, vénganse a la hora que amanece, en la época que vengan. Ahí ya saben, buscan en Google amanecer en Kioto y les va a salir la hora exacta. Eso sí, si vienen en fin de semana o día festivo de Japón, hay que amanecer todavía más temprano si es que quieren su fotito con poca gente. Si no les importa la gente, pues vengan a cualquier hora. Vean, hasta las parejitas vienen y se hacen sesiones de fotos con todas estas fachaditas en medio de los callejones. Vean la fila que hay para este Starbucks. Qué bonito Starbucks. De hecho, lo vi, ni siquiera me imaginaba que era uno. Estamos en una de las zonas más preservadas de Kioto. Como podrán ver, pues todas son casitas tradicionales. Y lo padre es que muchas de estas son negocios que atienden al turista. Prueba de ello el Starbucks, en el cual sigue entrando y entrando gente. Pues vamos a entrar, amigos. Todo el mundo está entrando al Starbucks. ¡Wow! Vamos a ver qué tal está. A ver si es el Starbucks más bonito que hemos conocido. Mucha gente en la fila. Hay un segundo piso que vamos a ver por acá. ¡Wow! Starbucks en casita tradicional de Kioto. Y con zona de tatamis para sentarse a la japonesa. Salitas privaditas. Sí, amigos, definitivamente sí es el Starbucks más bonito que hemos visto. Y pues básicamente son 2 callecitas, las más históricas, las que están muy bien conservadas y muy bonitas. Se llaman Sanesaka, que es la que da a la pagoda, y esta por la que bajamos, que se llama Ninesaka. Este es Totoro, la tienda de Totoro. Bueno, no sé si sea su tienda, pero hay muchos Totoros. Hola, Totoro. ¿Qué tenemos por aquí? Incienso japonés. La la. Miren nada más este Hyatt, para que vean que las grandes cadenas hoteleras están presentes incluso en los lugares más clásicos y tradicionales. Starbucks, Hyatt. Qué bonito se ve desde acá arriba todos los techitos. Mira, Sofía, algún día todo esto tú lo visitarás por tu cuenta. ¿Qué creyeron? ¿Que le iba a decir que era suyo? Pues no. Oigan, pues este lugarcito no estaba contemplado, pero nos llamó la atención esa estatua gigante, entonces entramos a este templo. Y de entrada tenemos las estatuas de Hideyoshi y Nene. Cuenta la leyenda que si le sobas las cabecitas al mismo tiempo una pareja, van a tener un matrimonio muy bueno. Pues a ver, vamos a darle. Sóbale la cabeza, bebé, sóbale la cabeza. Sóbale con enjundias. Que las peleas de las fotos no separen esta pareja. Ay, ¿cuáles peleas? Estas rueditas de aquí acabamos de leer que son tradicionales del budismo. Se llaman mani wheels o tambores mani, ruedas mani. Se dice que si las giras una vez mientras pides un deseo, se te va a conceder. Eso sí, los deseos tienen que ser acerca de salud y de vivir muchos años, amigos. Tienen que darle vuelta con la mano derecha mientras caminan en sentido a las manecillas del reloj. O sea, hay que darle la vuelta completa. Paso, ya solo una. Sí se puede. Ay, estas últimas ya me pesaron más, ¿eh? ¿Ya le diste toda la vuelta? Ya le di toda la vuelta yo, nena. Acuérdate, son temas de salud y vivir muchos años.
No habíamos visto lámparas con imágenes de dragones. De un lado tiene dragones y de otro lado tiene tigres. Pues no dimos con la entrada de la estatua gigante. Pero bueno, acá enfrente hay otro templo que queremos conocer. Miren el caminito. Ahí Paola se la anda rifando con la carriola. Porque la bebé anda aquí bien a gusto dormidita. Este pasillito me encantó. Y ve, todavía está muy verde. Yo creo que le falta para el otoño, para el momiji. Se ha de poner increíble este pasillo rojo. Ve los bambús. ¡Ah, qué bonito! Leímos que todas estas estatuas que encontramos en el camino hay que sobarles la cabecita. Miren, este de aquí es Hotei, un monje budista chino considerado el dios del amor y la dulzura. Se ve amigable. Está bonito que las paredes o las murallas sean bajitas. Alcanzas a ver por lo menos la parte alta de los edificios y las casitas. Oh, no habíamos visto tejitas de cerca y estas tienen como símbolos o insignias marcadas, grabadas. Que dice mi mamá que siempre no. Estaba arriba el templo al que sí queríamos ir. Pues ahí vamos de regreso. Relajante el sonido del agua, los pajaritos y la carreola. Miren, así es como te ponen los sellos Goshubin en los templos. Ponen primero de base los sellos rojos con una tinta y un sello ya prefabricado. Y luego ya los caracteres con tinta china a mano. Me gustó que te lo entregan en el momento. No tuvimos que esperar como en otros lados. Y así fue como quedó. Es toda una obra de arte, ¿eh? La verdad sí es todo un show hacer esos pequeños trazos más delgaditos. Vean esa vista. Qué bonito, ¿verdad? Sí, es una pagoda con un diseño súper diferente a todo lo que hemos visto. ¿Y si es una pagoda? Bueno, no sé si es una pagoda. Supongo que es una pagoda. Pues bienvenidos al templo Kodaiji. Aquí en Kioto luego se nota que es mucho más turístico porque en todos los templos te dan una hojita con explicación y aquí nos sorprendió que hasta en español, o sea, están cañones. Y luego entrando, vean, tenemos una casita de té súper bonita con su respectiva ventana circular. Pues resulta que este lugar lo fundó Nene. ¿Se acuerdan de las estatuas de los esposos? Cuando murió su esposo, se hizo monja y pues construyó todo este sitio. Oigan, y pues todos estos jardines son considerados sitios de importancia histórica y además paisajes excepcionales, así le llaman. Chulada el Momilla, aquí con el laguito, el estanque este. Y como en la mayoría de los templos, es un caminito, un circuito que todos tenemos que seguir. Miren estas tejitas, y sí son de barro, Miren, estas casitas de por acá se ven más antiguas, hasta con techito tipo de paja. Se utilizaban unas plantas que crecen en los lagos, en los pantanos. Ya las hemos visto, son unas muy largas. ¿Qué les parece este monumento al amor que construyó esta monja llamada Nene? Y a todo esto, amigos, pues ¿quiénes eran estas personas? Hideyoshi se considera uno de los unificadores de Japón. Entonces, cuando muere, Nene seguía teniendo mucho poder e influencia. Y algo que nos parece interesante es que las mujeres en el budismo sí pueden convertirse en monjas. De hecho, durante muchos años fue una de las maneras en las que ellas pudieron acceder a la educación y a todo este tema espiritual, mientras que en otras partes del mundo pues prácticamente la mujer era rezagada. Digo, en Japón también, pero pues sí había manera de acceder a la educación a través de la religión. Mira, Sofía, un bosque de bambú sin tanta gente como los otros que visitamos. ¡Wow! ¿Sí está bonito, bebé? Amigos, qué descubrimiento. ¿Para qué íbamos tan lejos al bosque de bambú de Arayashima y del otro? Si aquí en mero centro de Kioto está tan bonito. Y sin tanta gente, amigos. Ahorita estuvimos prácticamente unos 5 minutos completamente solos. Llegó una parejita, un minutito y se fue. Eso sí, está muchísimo más chiquito y menos tupido. Prácticamente es esto y se acabó. Pero bueno, la foto ya quedó. Si tienen muy poquito tiempo en Kioto y si solamente quieren la foto, vénganse a esto.
Aquí hay 2 casitas de té también consideradas patrimonio. Las hizo un arquitecto muy famoso considerado el patrimonio de las ceremonias de té. Y esa de ahí es la cabeza de Shenlong. Y aquí al ladito, amigos, está el templo Ryosen Kannon. Esa estatua gigante es la diosa Kannon. Y vean, en la entrada nos dieron un incienso para ponerlo ahí en el área de las ofrendas. Acuérdense que los budistas se purifican tanto el exterior como el interior por medio del incienso. Vamos a hacer lo que indica la costumbre, dejarlo aquí junto con todos los inciensos. Listo. Purifíquense, purifíquense. Purifíquense conmigo, a ver. Ahí les va. Y bueno, pues Kannon es la diosa budista de la misericordia. Esta estatua mide 24 metros de altura y realmente este templo es, pues podría considerarse nuevo. Se puso en conmemoración a pues los fallecidos por la Segunda Guerra Mundial. Por eso vemos como elementos tradicionales, pero también en un edificio moderno. Es de 1955. Y esta de aquí es la bola de los deseos. Se dice que si le das 3 vueltas tocándolo con la mano derecha, se te cumple el deseo que tienes en la mente. Oigan, estos templos son de muchos deseos, ¿eh? Me pregunto por qué será que todo lo que tiene que ver con los deseos es en sentido de las manecillas del reloj. ¿Será que para el budismo la energía fluye por ese lado? Pues bueno, ya le dimos la vuelta. ¡Ay! One wish control. 3 veces, perdón, me faltó dar la vuelta. Listo. Está enorme, es una de las estatuas de Kannon más grandes de todo Japón. Estos que tenemos aquí en la entrada son los guaragis, los tradicionales guaraches japoneses, como de paja, de algún tipo de plantita. ¿Quién creen que le deja peticiones o quién creen que deja este tipo de papelitos? Pues los viajeros, amigos. Los viajeros son los que luego dejan sus peticiones, sus buenos deseos. Miren, estas pinturas, estos murales gigantes son los 8 episodios de Buda, desde su nacimiento hasta su muerte y hasta alcanzar el nirvana. El nirvana es a lo que el budismo aspira o a lo que quieren llegar, un estado de liberación que se logra solamente deshaciéndose de todos los deseos. De regreso en las callecitas estas bonitas y ya muchos puestecitos abrieron. Son las 10:30 de la mañana. Ahora es medio tarde, para ser tan turístico el asunto. Yo pensaría que como el turista llega desde las 7 de la mañana, pues ya iban a empezar a abrir a esa hora, pero no. Todavía incluso hay algunos cerrados. Miren, aquí te personalizan un anillo con tus letras. Cuestan 1,350 yens. Desde 1,000 yens vimos. Te tardan 5 o 10 minutos en ponerle tu nombre o lo que tú quieras. También hay pulseritas. Llévese una que diga Kioto, Kioto 2024. Ahora prosigue buscar un lugar donde renten kimonos, amigos. De una vez que es tempranito para aprovecharlo todo el día. ¿Estás contenta y emocionada, bebé? ¡Sí! Qué agradable, caminar por aquí. Muchos puestecitos de comida. También por ahí vimos a unos niños haciendo artesanías. Como que hay talleres. Lo que estamos buscando, la renta de kimonos, no la encontramos. Ayer que no estábamos buscando, no veíamos ninguna. ¿Y ahorita qué queremos? Oigan, pues sí, ya encontramos varias tienditas de renta aquí, pero los precios están mucho más elevados que, por ejemplo, ayer que andábamos en el caminito de Toris. Pues sí, obviamente aquí como está toda la gente, pues hacen el negocio. 5,000 yens y allá estaban en 3,000. Amigos, pues ya llegamos a una tienda de kimonos. Todos estos son para mujer. Estas son las yucatas para hombre. Aquí pues hay que elegir. No tuvimos que reservar nada. Ando eligiendo yucata, amigos. Como que me gusta una negra, pero seguramente Rubí va a querer que me combine con ella. Algo así, vean. ¿Qué les parece? Y algo padre es que puedes intercambiar. Por ejemplo, nos gustó un pantalón, pero un cinturón de otro, entonces ya los combinamos ahí. Yucata, bebé. ¿Cuál pantalón? Yucata. Y todas estas de acá son las, pues como los cinturones del kimono. Rubí agarró uno amarillo. Adiós. Como novia de, nos vemos al ratito ya cambiada. Nos vemos ya arreglada. Ya me pasaron a cambiarme. Te dan una playera, unos shorts y unos calcetines de Tortuga Ninja. ¿Qué les parece, amigos? Yo estuve bastante rápido, ¿eh? Me gusta. Y tengo que estar así como que con el pecho alto para no desparramarme. Muy bien. Están bien curiosos los calcetines de Tortuga Ninja. El más chiquito es para el dedo gordo y la otra parte es para todos los demás dedos. Ya nos habían dado unos de estos en el ryokan de las aguas termales en Hakone, pero no los habíamos utilizado. ¡Sepárense! ¡Ah! ¡Ay, no puedo separarlos!
Oh. Con ustedes, Rubí Chan. Fiu, fiu. Qué guapa, bebé. Qué guapa. Está bien bonito su kimono, ¿no? Quedó preciosísima. A ver, y tráete a Sophie Chan para que las dos princesas nos modelen. Y ahí viene Sophie Chan. Sophie Chan. Qué preciosa, Sophie Chan. Qué bonita. Vean, hasta peinados se hicieron estas chamacas. De hecho, un negociazo, amigos. Todo te lo venden por separado. Que la renta del kimono, el peinado, la florecita de la cabeza. Sí, eso la verdad sí se me hace medio trampa para turistas porque te dicen un precio de que te va a costar tanto y al final termina saliendo el doble. Porque obviamente ya estás ahí de que te peino, te pongo la florecita, te pongo calcetines, te pongo los zapatos y pues ya obviamente dices que sí a todo. Bueno, los calcetines y los zapatos sí están incluidos. Nos exageró un poquito Rubí. Pero la verdad es que vale muchísimo la experiencia desde que estás ahí en los cambiadores y las señoritas te ayudan a ponerte el kimono y todo el proceso. O sea, ya es una experiencia súper padre. Es como, me voy a poner un kimono en Japón. Vean esto, cuánta gente. Qué comparación de hace rato en la mañana, amigos. Es el mediodía y pues ahora sí ya está a reventar este asunto. Se llama Higashiyama este distrito, callecitas estrechas, empedradas, todas las fachadas de madera con el techito inclinado. Y ahora sí nos dirigimos al templo principal de la zona. Oigan, tenía ganas de comprarme unas chanclas como las que traigo puestas ahorita, pero sí le estoy batallando para caminar, Miren esa chulada. Este tipo de cerámica la van a encontrar mucho en esta zona. Es cerámica especial de Kioto. Son diseños pintados totalmente a mano. Miren, estos son como más tradicionales. Están súper bonitos. Del Momiji. En general como que pintan muchas flores, árboles. Vean esto, no se permite tomar fotos aquí de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Y sobre todo por el tema de que pues, la gente, los turistas se paran y hacen caos vial. Caos peatonal más bien, ¿verdad? El templo de Kiyomizudera, amigos, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es un templo budista y está dirigido a Kannon. ¿Se acuerdan? La estatua gigante que acabamos de ver es para la misma diosa. ¡Wow! Está súper bonita esta pagoda. No habíamos visto una de 3 pisos. Acuérdense que dependiendo de la cantidad de niveles tiene un significado diferente. Cuando son 3 significa la Trinidad budista, que es Buda, en segundo lugar el Dharma, que son las enseñanzas del budismo, y en tercero no me acuerdo cómo se llama, pero a los que practican el budismo. Ese es el tercer elemento. Wow, esta pagoda está padrísima. O sea, son 3 pisos, pero está gigante, enorme. Está como del vuelo de una de 5, pero en 3. Oigan, estoy panzón, pero con la yucata me veo todavía más. Dice Rubí que cuando me descuido, así como que me relajo, luego estoy así, mire. Se me sale la lonja. Tengo que estar así como que pecho arriba para no parecer tan gordo. Aquí se aplica derechito, bebé. No te me vayas a encorvar. Todas estas áreas comunes son gratuitas. Cualquiera puede pasar sin pagar nada. Pero para entrar más allá, hacia el templo, ahí sí hay que desembolsar. Al parecer está larguito el camino, vean, se extiende hasta allá. Ay, esa Rubí se ve bien guapa. Sí me gustó, sí me gustó que te pusieras kimono, hermosa. Y pues justamente elegí los colores del otoño, amarillo y rojo. Me faltó el naranja, ¿verdad? Miren, esto quién sabe qué sea, pero al parecer tiene que levantarlo. Es como el martillo de Thor. O como la espada de Marlin. ¿De Marlin el pez? De Merlín. Estamos sobre un balcón súper famoso. Ahorita nos vamos a pasar de aquel lado para que vean dónde estamos. Estamos en las alturas a 13 metros, pero ahorita les decimos lo curioso de este balcón. Está gigante este lugar, incluso hay partes cerradas al público y aún así todavía queda bastante por explorar. Oh, de noche esta es la vista que se tiene, se ilumina de esta manera.
La realidad es que la mayoría de los visitantes en este lugar son turistas, pero pues sí, de repente vemos gente que llega y se pone a rezar. Todos los demás andamos aquí explorando y viendo, conociendo. Chulada de vista. Al fondo tenemos la ciudad de Kioto. Estos arbolitos ya empiezan a pintarse rojitos, naranjitas por el momiji. Y el dato interesante, amigos, es que todo ese templo en su construcción no se utilizó ni un solo clavo. Es una técnica en la que se encajan maderas como embones, como engranes, digamos. Miren, desde aquí se aprecia un poquito mejor el balconcito que les decíamos, y algo muy curioso o interesante acerca de este lugar es que es el balcón de los saltos. ¿Por qué creen? Pues antes se tenía la creencia, una práctica, que quien saltara y sobreviviera se le iba a conceder un deseo. Saltaron alrededor de 200 personas y obviamente hubo quien no vivió para contarlo. También en los templos vale mucho la pena voltear hacia los techos. Aquí, por ejemplo, lo que a mí más me gustó fueron estas lamparitas con tonos dorados. Y arriba unos platillos así como tipo wongs. Mira nada más, bebé, esta pagoda, bebé. Está chiquita, pagoda de 3 pisos. De hecho, esta dice ahí que es la pagoda para tener hijos fácilmente. O que ayuda a tener hijos, más bien dicho. Pero en serio parece de juguete. Comparación de la de la entrada. Ya ves, qué bueno que sí venimos. José no quería venir, pero pues hay que pedir para el hermanito de Sofi. A ver, les voy a hacer examen a ver si nos han puesto atención. ¿Por qué ponen delantales rojos? Ahora entiendo por qué luego he visto videos de gente en kimono o de geishas así como que corriendo, caminando a pasitos pequeñitos. No es por elegancia, es porque el vestido te obliga a hacerlo de esa manera. Es que te ponen como un fondo abajo y está como entubado. Entonces, o sea, por más que quieras, o sea, no puedes abrir mucho las piernas. Entonces, por eso de que ándale como pingüino. Restaurancito coqueto, en unas mesitas en el suelo coquetas. Y esta fuente de aquí proviene de una cascada, amigos. Si se fijan, si observan bien, se divide la cascada en 3 chorros. Cada uno tiene un beneficio diferente. El primero es longevidad, o sea, vivir muchos años. El segundo, éxito académico para que te vaya bien en los exámenes. Y el tercero, suerte en el amor. Entonces los visitantes pueden beber del chorro que quieran dependiendo de su necesidad. Y como dato curioso, Kiyumisadera, ¿sí lo dije bien? Ay, es que está bien difícil. Kiyumisadera significa templo del agua pura. Y si es pura el agua, viene pues ahora sí que de la naturaleza. Ahorita la verdad hay mucha fila, así que vamos a seguir nuestro camino. No creo que sea necesario formarnos. Hemos pedido demasiados deseos en todos estos días y hemos recibido mucha, muy buena suerte. ¡Wow! Vean la estructura desde abajo, cómo se ve. Yo no me la creo que no tenga un solo clavo. O sea, cómo aparte sostiene a tanta gente, a una multitud al mismo tiempo. ¿Tú lo puedes creer? Nah, no creo que no tenga ni un solo clavo. Es que, mira, ahí se ve, son como vigas metidas dentro de los trozos gigantes de madera. Ha de estar buenísimo el mantenimiento de este edificio. Sí, no, aparte, si sí no tienen un solo clavo, o sea, qué ingeniería de aquellos tiempos, o sea, unos eruditos. Se llama kigumi a la carpintería tradicional en donde no se utilizaban clavos, solamente ensamblados. Oigan, y como recomendación, la verdad, aquí está muy difícil tomarse fotos por tanta gente, así que mejor les recomendamos que renten el kimono desde tempranito y vayan al otro templo que fuimos tempranito. Ahí hasta se la pueden tomar con los bambús. ¿Qué tal? Hay una tienda solamente de abanicos. Y pues como Rubí ya anda de kimono, quiere su abanico. Miren, nos vamos a ir por un barabara. Ya fue mucho gasto de kimono. Este cuesta 130 pesitos. ¿Les gusta? ¡Sí! ¿Qué es esto? Demasiada gente. No manches, totalmente. No lo puedo creer. Chocolates de Snoopy, amigos. Venden bebidas y todo alusivo a Snoopy. Oigan, ya me perdí, no encuentro a estas chamacas. Échenme la mano, voy a levantar la cámara y me dicen si las ven. ¡Rubí! ¡Paola! ¡Sofía Chan! ¿Dónde están? Hasta rimó.
Siguiente parada, nos venimos al santuario Heian Jingu. Es un santuario sintoísta y es famoso por sus jardines que están bien bonitos, obviamente pues con el kimono y la yukata. Ruby quería aprovechar para tomarse unas fotos padres con un paisaje padre. Y es que allá con toda la gente está medio difícil. Aquí de entrada es una explanada enorme. Este santuario de hecho no tiene mucho, tiene un poco más de 100 años y se construyó en conmemoración al 1100 aniversario de Kioto como capital de Japón. Este edificio nos encantó, es como si fuera un santuario con pagodas arriba. Vamos a ver el detalle, el techito, las tejitas son de color verde. Chéquense, y esa que está por allá es una de las torres más grandes de Japón, nos dimos cuenta. A ver si al salir todavía traemos pilas para ir a visitarla. Nos espera un buen recorrido, miren, vamos a entrar por aquí y visitar muchos laberintos y darle la vuelta a todo. ¡Fum, fum, fum, fum! Creo que ese puentecito es el de la foto que viste, ¿no? Este de por acá es uno de los vestigios de los primeros tranvías en Kioto y funcionaba con electricidad producida por la hidroeléctrica. ¿Se acuerdan del río que pasamos por el Paseo del Filósofo el primer día que llegamos a Kioto? El que producía energía eléctrica. Ya ven, todo se conecta. Hey, siéntese bien, por favor, delicadeza y belleza ante todo. Eso, muy bien, mucho mejor. Hasta parece que nos pusieron estas banquitas aquí para descansar de toda la caminata. Ay, un descansito. Es que la neta, les soy muy sincera, sí me engenté. Ahorita en Kiyumisadera era demasiada gente y en un espacio tan reducido, o sea, en las callecitas. Sí, no, me engenté. Ay, sí, presumo mi abanico que combina con mi kimono. Y bueno, pues este jardín lo diseñaron con el objetivo de brindar un espacio de paz y tranquilidad en medio de la gran ciudad, del bullicio y del ruido. No sé si entonces había tanto turista, pero pues de toda la gente aquí uno se puede venir a meditar y pensar. Sí, pues seguramente también para escapar de los turistas. Qué bueno, oh sorpresa. Aquí estamos los turistas tomándonos fotos con el paisaje tan bonito. Por donde veas, por donde le busques, wow. ¿Qué color les gusta más? El azul de Paola tiene como unas florecitas rojas, tiene toques bonitos, o el rojo de Rubí, o el rojo con morado de Sofía. Otro dato interesante es que el jardín se divide en 4 partes, cada una representa a las 4 estaciones. Entonces se supone que cuando sea que tú vengas en cualquier época del año, te va a tocar ver una parte con muchas flores bonitas, colores, floración en su máxima expresión. Hasta el momento pues no hemos visto ninguna florecita, pero el paisaje está increíble. Vean. Cruza el puente, nena, cruza el puente. Enséñanos cómo se cruza esto en un kimono, sin caerte, ¿eh? Pip, pup, pip, pup, pip. Cuánta elegancia la de Rubí al cruzar ese puente. Bueno, ese caminito de piedras. Justo para eso nos dieron calcetas de tortuga ninja ¡Saya! Para poder cruzar con agilidad. ¡Ja, ja, ja! Estas ya quieren entrarle al momiji. Véanlas nomás. ¡Ay! Ya empiezan. Como buen jardín japonés, fluye agua y se escucha el sonidito para relajarse todavía más. Este de acá es el estanque principal. Está inspirado en el lago más grande de Japón, el lago Biwa. Y los puentes tienen nombre de dragón. En japonés, cuando vean la palabra Ryu, así como el de los caballeros del zodiaco, significa dragón. Ese es el puente dragón azul. Oye, Geisha, ¿te están gustando las fotos? Muchísimo. A ver si se alcanza a ver. Me emociona mucho ver estas fotos. Muy buena idea esta del abanico, le da un buen toquecito. Disculpen ustedes, se llama el pabellón de la tranquilidad. Es que como tiene una figurita arriba como que parece un dragón, pensé que era el puente, pero no. Aquí uno se puede venir a sentar, a descansar, a contemplar el paisaje, el estanque artificial y a ver las carpas y los patos. Miren quién se despertó en el preciso momento para la fotito. ¡Qué preciosa! Buenos días, princesita. Sofi-chan. ¿Abracito?
y aquí hay alimento para las carpas. Uno echa sus 50 yens y lo puede tomar directamente. Es como un tipo de pan duro. Obviamente le vamos a echar, amigos. Vengan, carpas. Patito, patito, patito. ¿Las carpas o los patitos? Pues los dos, lo que se deje. A ver. ¡Oh, no! Oh, es una garza blanca. ¿O será garza gris? Ahí te va, garza. ¡Oh! Casi la atrapa, ¿vieron? Mira, bebé, aviéntale un panecito a las carpas. ¡Oh! Llegaron las gigantes. Mírela, mírela. Sí, bebecita hermosa. Pero la uva no, la uva es para ti. No, la uva es para ti. Dame la uva, dámela a mí. La uva no. Dámela a mí. Avéntale un pedazo de pan. Échalo. Eso. ¡Ah! Oh, mi amor. Uy, le eché un pedazote grande para la garza. Aviéntale. ¡Ah, eso! Bravo. Qué bonita. Muy, ¿qué? Ay, la preciosa se quedó triste porque quiere seguir alimentando a los pececitos. Pues se logró, dile Sofía, se logró. Tomamos todas las fotos de mami. ¡Yay! ¡Hi! Me encanta que toda la gente extranjera que pasa le dice ¡hi! Y Sofía bien volada les hace con las manitas. Saluda. Dile ¡hi! Arigato gozaimasu. Ay, lo que no se logró, amigos, es hacer la famosa ceremonia del té. Nos falló, la verdad teníamos que reservarla porque a los 2 lugares que llegamos de que, oye, ¿todavía hay lugar para la ceremonia? No, ya no hay lugar el día de hoy. Ni modo. Oigan, y cuando vean estos son barriles de sake. ¡Qué bonitos! Ahora la pregunta es, ¿por qué estarán en la fachada de un santuario? ¿Será que los monjes toman mucho sake? Pues ahora sí, despídanse de este bonito templo. Nos encantaron sus jardines y ahora a correrle porque hay que regresar los kimonos antes de las 5 de la tarde. Miren qué tenemos aquí al fondo, amigos. Otra perspectiva, wow. Y ya con la luz del atardecer. ¡Ey, turistas, déjenme ver la pagoda! Miren, aquí fue donde lo rentamos. La verdad estuvo carito porque 3 calles más abajo a mitad de precio, ¿eh? Yo creo que es porque está luego aquí cerca de todo el despapalle del turismo. La más bonita de todas fue Sofía. ¿Verdad que sí, Sofía Chan? Sofía Chan, no hagas despapalle, Chan. Este no lo rentamos. De hecho, no hemos visto renta para bebé. Lo compró Paola por 3,000 yens. O sea, 400 pesos. $20. Miren, esta fue la cuenta. 2 kimonos de 5,500, el de Rubí y Paola, uno de 3,278, el mío, 2 peinados, cada uno en 1,650 yens y 2 broches, uno de 1,100 y otro de 2,200, un total de 20,878 yens. A ver, chicas, ¿ustedes rentarían por 1,000 pesos un kimono con todo y peinado y la florecita? Digo, ya estamos en Japón, hay que aprovechar. A ver, Sofi, ¿cuál vas a elegir para el día de mañana? ¿Cuál te gusta? ¿Cuál vas a agarrar? Sí, preciosa, sí. El morado está bonito. No manchen, ya me vi en el espejo. Con razón la gente me veía y se reía, ¿ven? Señor Barriga en Japón. Estas fajas de los hombres no ayudan nada, No. Me lo tengo que poner acá. Ya ni les enseñamos, pero vean, estos son los zapatitos de mujer. Y estos de aquí son los de hombre. Yo me iba a comprar unos de recuerdo. Bueno, no de recuerdo, para llevármelos y usarlos en México, pero no lo hagan. Cala bien gacho esa parte. La neta no están cómodos. Bienvenidos de nuevo al caos. Nos llamó la atención este que dice que es picante, es puerco, es un bollito. Oh, one please, picante. Hasta español. Arigato gozaimasu. Siempre cuando veo algo y no sé qué es, le pregunto al vendedor en japonés cómo se dice esto. Este se llama putaman. Eso no suena muy bien. Pero bueno, itadakimasu, provechito. ¿Está caliente? Solo escuché que te dijo jota. Eso es caliente, ¿verdad? Jota. Está bien bueno, es como un bollito como los del Seven que habíamos probado, pero este está más bueno y sí está picantito. ¿Y también es del cerdo de acá, bellota? Es cerdo normal. Uy, vean esas donas, se ven muy buenas. ¿Creen que deberíamos hacerlo? Sí. Pues sí, lo hicimos. Esta tiene crema de matcha y Rubí se pidió una tradicional con pura azuquitar. Wow. ¿Está muy buena? Dame. Wow. Quiero probar. ¿Qué es esto? Las mejores donas de mi vida, te lo juro. No, pues con hambre, nos tienes bien hambreados. No, prueba esto. No, wow.
Está exagerando, Ruby, está exagerando. No nos ha dado de comer en todo el día, pues cómo no le va a encantar lo que coma. Diles que nos traen friega loca y que primero las fotos y después comer. Muy mal, Ruby, ¿eh? Oigan, y nos detuvimos a comer aquí porque justamente hace rato a mí me tocó ver como un policía, no sé si haya como policías de la calle, regañó a un turista que iba comiendo, caminando, y el policía lo detuvo y le dijo, por favor, no comas mientras caminas. Y la verdad ahí sí se me hizo mala onda el turista porque le gritó bien feo al policía y le dijo, ok, pero go away. O sea, le dijo como, está bien, pero ya vete, no te quedes aquí conmigo. Así que uno, hay que respetar las reglas de a donde vayamos, y dos, pues también hay que ser amables con la gente local. Aquí en Japón, creo que no les hemos dicho o les hemos hecho énfasis, pero la gente es de lo más amable del mundo. En serio, de las personas más amables que yo he conocido. Las palabras que más van a escuchar por aquí es arigato gozaimasu, que significa muchas gracias, y lo utilizan para todo, amigos, absolutamente para todo. Arigato gozaimasu. Pues ya nos metimos a un restaurancito que nos hizo ojitos. Todo se ve muy bueno. No sé si traigo mucha hambre. Creo que no me medí. Me pedí 2 platillos. Este es un teriyaki de pescado. Y por acá me pedí sashimi de variedad de salmón y otros pescados. Pues, uy, esto se me hace agua a la boca. Itadakimasu. Provechito. Muy rico. En todos los lugares que lo hemos probado es muy fresco, se siente esa frescura. Y el mío es un teriyaki de pollo. Se ve delicioso y huele muy bien. También el cerdo al curry de Paola huele delicioso. En general, siempre que pasamos por un puestecito de curry, siempre se nos hace agua en la boca. Huele muy bien. Chulada de maíz prieto, amigos, del pollo teriyaki. Está delicioso, delicioso, delicioso. Está bien, pero bien suavecito, amigos. Amigos, pues llegamos a nuestro siguiente hospedaje. Ahora estamos en la ciudad de Osaka. Kioto nos encantó, está súper bonito. Las dos ciudades están muy cerca la una de la otra. Algunas personas prefieren hospedarse en Osaka e ir como de day trip a Kioto porque está más barato hospedarse en Osaka. De hecho, nuestro Airbnb nos encantó, está mucho más espacioso que el donde estábamos. Pero bueno, ya mañana se los mostramos porque estamos súper cansados. Buenas noches, alegría.